gracias por vuestra presencia. Hoy contamos con la presencia de estos amigos que nos van a contar y relatar el libro que han escrito sobre la Operación Chamartín y las vueltas que ha dado a lo largo de los años, que esto empezó en el 2012 o... Bueno, empezar en el 93. Bueno, hoy me mandaba Juan Luis una foto del año, ¿qué sería? ¿68? Sí. Bueno, entonces encantados de oírlos y bueno, aquí os dejamos hasta que luego después tendremos una charla, ¿vale? Vale, muy bien. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este espacio, que es toda una sorpresa y muy interesante, la labor que hace en el barrio. Enhorabuena. Más, me acerco. ¿Aquí? ¿Así? Ahí mejor, ¿vale? Pues enhorabuena por este espacio tan bueno que tenéis y muchas gracias por invitarnos. Los que estamos aquí presentes en la mesa es Norma Pérez, Luis Suárez Carreño y yo soy Aurora Justo, que somos miembros de la Comisión del Territorio de Ecologistas en Acción. Somos 3 de los que hemos intervenido en la redacción del libro. Aquí tenemos algún redactor más, que está Alberto, que es de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y otro compañero, Arturo, que está allí al final, con la mesa de los libros. Lo primero, yo voy a hacer una pequeña presentación de cómo se gestó el libro y por qué hemos hecho este libro. Pasará a hablar Luis y Norma más de los contenidos. Iba a venir también una compañera de Ana Iglesias de la plataforma Zona Norte, que han estado siguiendo todo mucho más directo, que engloba a todos los barrios más directamente afectados de Las Tablas, San Chinarro, Fuencarral, Begoña, todos los que están en el entorno de Chamartín, porque ella como vecina, y es lo que podría contar mucho mejor que cualquiera de nosotras, cómo se sienten afectados y cómo han vivido toda la tramitación de la Operación Chamartín y hasta qué punto les han ninguneado, dicho así de claro. Ha sido una pena, pero bueno, podremos cubrirla en la medida que podamos porque ella hoy estaba con fiebre y no ha podido venir, así que lo sentimos. Yo voy a hacer esta pequeña introducción de por qué este libro de Chamartín. El por qué es que desde 1993 la Operación Chamartín está dando vueltas en torno a qué vamos a hacer con todos los suelos que pertenecen a DIF, que si le damos una edificabilidad, que cómo hacemos todo esto. En el libro viene relatado bastante bien todo lo que es la cronología, las fechas, quién estuvo detrás de cada momento, que lo podéis ver en detalle. Yo voy a ir digamos, a los puntos más claves. Empezó en el año 93 y desde entonces se lleva hablando de la Operación Chamartín para darle una edificabilidad, para ver cómo se ordenan esos suelos y para ver cómo se mejora en su momento lo que es la estación ferroviaria. Todo empezó estando en el año 93 ministro de Fomento, José Borrell. A lo largo de todos estos años se han ido haciendo planes que acogen esta macrooperación en diferentes figuras de planeamiento, que puede ser una modificación de plan general, en el plan general de Madrid en el año 97, luego se modifica, luego que si otro nuevo plan general lo recoge, con diferentes ámbitos y diferentes, digamos, edificabilidades y capacidades de qué era lo que se iba a edificar ahí. Durante todo el tiempo, Ecologistas en Acción ha estado presente en este desarrollo. Lo que hemos hecho es que en todo momento que hemos podido, en las participaciones públicas reglamentadas por el planeamiento, hemos estado haciendo alegaciones y posicionándonos en qué significa esta operación, la magnitud que significaba y por qué unos suelos públicos iban a ir en manos de unos suelos privados, porque desde el primer momento con quien se estaba hablando era con Deutsche Bank, que luego iba a ser lo que es los suelos al BBVA, al Banco Bilbao Vizcaya. Entonces, nuestro interés desde el punto de vista de lo que es una operación de suelo público y que afecta a la ciudad de una forma, digamos, bastante, como luego veremos en los planos,
el interés que puede tener por la ciudadanía general y qué era lo que supondría, nos hemos estado siempre posicionando para ver qué era lo que teníamos que decir en contra, o si no era en contra y si estamos a favor, pues no alegar. Lo que sí está claro es que a lo largo de todo este tiempo la posición ha sido absolutamente beligerante, es decir, la operación no gustaba, no por nada, digamos, decir no nos gusta porque nos gusta, sino por contenidos muy concretos en lo que la operación podía suponer para lo que es Madrid, para lo que es la ciudadanía, para lo que es los entornos y sobre todo en la última fase, cómo hay mecanismos de planeamiento en los que nosotros creemos que están en una alegalidad. En el plan, desde esta visión, cuando el plan, o sea, cuando se ha llegado a la operación Chamartín, que está aprobada en el 20, en marzo del 20, se había pasado por una legislatura de Ana Botella y luego por una legislatura de, digamos, la nueva corporación de izquierdas representada en Manuela Carmena, más luego ahora mismo otra vez con el PP. Entonces, en todos estos años, los últimos 15 años, la operación Martín ha sufrido unos años para arriba y para abajo de edificabilidades, en la que para nuestra sorpresa, digamos que en la última versión de la operación Chamartín se vuelve a unos inicios del plan del 97 en el que se decía que esa operación era absolutamente una locura, que era 3 millones de metros, bueno, lo voy a decir a lo bruto, 2.800.000 metros cuadrados de edificables, la mayoría para oficinas, y una pequeña parte para vivienda, en la que no hay vivienda de pública, que simplemente hay vivienda protegida, porque al calificarse el suelo como suelo urbano no hay vivienda pública para poder hacer los más, digamos, que pertenezcan a suelos municipales y desde ahí hacer programas de vivienda, lo que es pública, no de protección pública, que va ligada a otra reglamentación y tienen otros precios en el mercado. Esto es una de las cosas por las que siempre nos hemos posicionado por el tema de la clasificación del suelo como suelo urbano, de ahí que en la última parte, cuando se aprobó el plan, la modificación del plan, se recurrió al Tribunal Superior. Se hicieron 9 recursos, unos de los más. Como os comentaba, de los recursos se hicieron 9 recursos, todos han sido desestimados, los 9 recursos. Incluso en algunos, recurrió Ecologistas en Acción, recurrió la Federación Vecinal y recurrió el Club de Debates Urbanos y me parece que alguien personal, la Fran, sí, la Fran, y no sé si había alguna persona más a nivel individual. Alfredo Cardano. Entonces todos han sido rechazados. Desde Ecologistas volvemos a recurrir, bueno, hemos se ha hecho un recurso diciendo que la desestimación no está bien, bueno, que los argumentos que da podemos estar en algunos puntos bien argumentados, rebatir a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia y lo vamos a rebatir en casación. Para poderlo rebatir en casación nos lo tienen que admitir a trámite. Estamos en esa fase. Todavía no nos han contestado. Lo que sí es cierto es que durante todo este tiempo, a la hora de hacer todos los recursos, ha sido curioso porque han tardado mucho tiempo en respondernos, más de un año, y luego están tardando mucho también en admitirnos el recurso a casación. Una de las cosas que también dice mucho de cómo se ha gestado toda esta operación a lo largo de todo este tiempo es que a nosotros nos ha molestado bastante, y creemos que es un tema de derecho importante, es que nos enteramos de la desestimación de los recursos por la prensa. Es decir, la prensa se enteró antes que los propios que hicimos un escrito de recurso. Es decir, una cosa absolutamente bastante irregular y en la que en el prólogo del libro se hace hincapié porque es una cosa bastante, decir, bueno, ya sabemos que Chamartín y el BBVA tiene mucha fuerza, pero de ahí a todo el tema de transparencia, la publicidad y los derechos, es una forma también que desde la justicia, que llegue antes a los periodistas que a los que están haciendo las demandas, es bastante inusual.
Pues desde el año 93 os decimos que han venido haciéndose diferentes modificaciones y cuando estaba Botella en la legislación del año 2011-2015 se planteaba hacer un nuevo Plan General de Madrid. Como Botella estuvo viendo, digamos, la corporación municipal, aunque, digamos, personalicemos en Botella, decidió que en esa legislatura no le iba a dar tiempo a hacer una revisión de plan general. Entonces empezó a cometer diferentes tipos de modificaciones. Entre ellas, bueno, Plaza España, la Operación Mao Calderón, es decir, fue una época en la que se hizo todo tipo de modificaciones al plan general del 97. Una de ellas, la que tenía, era la de Chamartín, en la que se volvía a toda la edificabilidad, ¿vale? en la que se cogía todo lo que es la máxima edificabilidad de lo que hemos hablado de los 3 millones de metros cuadrados. Y además había un convenio ya firmado de Adif con el BBVA directamente que daba la entrada para esa operación. Con el nuevo Ayuntamiento del Cambio se produjo un cambio de, digamos, de posición y de vista de lo que es la Operación Chamartín y el convenio que tenían suscrito se anuló y se empezó a ver con otros ojos la Operación Chamartín, de acuerdo que había que hacer algo con esos suelos y rematar la ciudad, pero hasta dónde se llegaba. En ese proceso, cuando, digamos, en la mitad de la legislatura, por decirlo de alguna forma, con los acuerdos vecinales, porque había mesas de participación, en la que estaba la Asociación Regional de Vecinos, estaba Ecologistas en Acción y estaba la Plataforma Norte y había bastante más ciudadanos y ciudadanas implicados en estas mesas de participación, se llegó a un acuerdo de que la edificabilidad se limitaba a 1,5 millones de metros cuadrados, se hacían unas zonas verdes, se hacían conexiones con los barrios, etcétera, etcétera. Pues de ahí se pasó un verano y a la vuelta del verano se llegó con una nueva propuesta que era la que le llamaban Madrid Nuevo Norte, en la que se volvía a la situación de ahora, que es la que se aprueba, y es a la inicial en la que se le daba todo el tope de edificabilidad a Chamartín. O sea, es decir, se vuelve casi a los 3 millones de metros cuadrados y se vuelve simplemente a las 10.000 viviendas. Para nosotros, para todo el movimiento ciudadano, todo fue una sorpresa. Y cuando se produjo esto, directamente nos fuimos desde las mesas de participación y ya empezamos la batalla de lo que es, lo que es el proyecto en sí mismo. El proyecto salió a información pública con una aprobación inicial. Todo el movimiento ciudadano nos congregamos en hacer alegaciones y llegamos a hacer hasta unas 5.000 alegaciones a la modificación del plan modificación del Plan General de Madrid para hacer Chamartín. Todas estas han sido desestimadas y de ahí otra vez el recurso, es decir, no nos han hecho ningún caso a ninguna de las 5.000 de más de 5.000 alegaciones hechas por los vecinos. Como en veíamos cosas que resultaban bastante, digamos, negativas para la ciudad de Madrid y para lo que es la convivencia, para lo que es el planeamiento y para lo que es tener el derecho a una ciudad, empezamos a pensar en hacer un libro porque creemos que es una actuación de una envergadura y en la que los instrumentos de planeamiento se utilizan de tal manera torticera, podríamos decir, en algunos de los casos, que hace necesario dejar constancia de una memoria de lo que ha sido el proceso de planeamiento. De ahí que llamemos una losa, porque la losa de la Operación Chamartín tiene la idea de que sobre lo que planea sobre Madrid en cuanto a financiación de una operación, que los costes de urbanización están valorados en 1.187 millones, en los que no están incluidos 500 y pico de la Operación Chamartín, más otros costes que son costes singulares,
que se van a ir haciendo y que van a correr todo a cargo del ayuntamiento. Es decir, hay una losa que es la económica, que es una losa económica de cómo esta operación deja endeudado a un Ayuntamiento de Madrid que con la anterior corporación lo había dejado saneado y ahora mismo otra vez ya está endeudado, simplemente con el nudo norte que corre a cargo del Ayuntamiento de Madrid ahora mismo, luego a lo mejor se difiere una parte del coste, pero al día de hoy, donde digamos la tarta de las inversiones no da para toda la Ciudad de Madrid. Entonces la Ciudad de Madrid se ve con una losa económica a la hora de repartir todas las inversiones. Puede ser que en los próximos años casi la mayoría de inversiones vayan al norte de Madrid y no al sur de Madrid, con lo cual, si esta operación crea segregación y crea diferencias entre el norte y sur y los diferentes barrios y además en el entorno de barrio, con estas inversiones va a ser mayor y además le va a quitar capacidad de inversión a lo que es el ayuntamiento en otras zonas. Decimos también que es una losa porque hay un mecanismo de planeamiento, que lo contará Luis y Norma más en detalle, que es la cubrición de parte de la vía ferroviaria, que es lo que va a ser una losa, y sobre la que se va a poner una zona verde. Es decir, cómo una losa se va a contabilizar como zona verde y además va a generar edificabilidad como si fuera un nuevo suelo. Eso, como es un más prolijo de contar, y es necesario que se conozca porque es un mecanismo absolutamente nuevo que no está recogido en la ley del suelo ni nada y que a nosotros nos deja absolutamente decir, bueno, ante esto es una de las cosas por las que se llevó al Tribunal Supremo y nos han negado absolutamente todo. Es decir, bueno, y ahora lo explicará más en detalle Luis y Norma. Entonces, estas son las razones fundamentales por las que hemos hecho un libro y lo que queremos es compartir la experiencia esta, porque pensamos que la ciudad se puede hacer de otra forma, que tenemos derecho a una ciudad más habitable y que tenemos derecho a todo tipo de equipamientos y a tener unas vidas mejores. Aunque Madrid es muy grande, pero cada uno en su barrio tenemos derecho a tener mejores vidas. Entonces, creemos que operaciones como estas restringen muchísimo las inversiones en otros lados, tienen un efecto bastante negativo para los barrios colindantes, tiene un efecto de segregación en la ciudad muy fuerte y además luego tiene otras derivadas como es la movilidad, el incremento de la movilidad, la división como he dicho antes, en norte y sur, zona más adinerada y otras zonas menos adineradas. Entonces pensamos que es importante además debatir y porque creemos que es necesario estar siguiendo en pensar que tenemos derechos a otros barrios y a otra ciudad. Y es una forma de dejar constancia, de memoria de lo que es y de por qué lo tenemos que luchar. Y entonces de ahí que desde la Comisión del Territorio iniciamos este proceso en la que están, aparte de la Comisión del Territorio, están compañeros de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, gente de la plataforma Zona Norte, de personas que son independientes, profesionales, y luego hemos contado con gente en la que con una buena trayectoria profesional que hemos estado debatiendo con ellos y hemos estado hablando y a los que les estamos muy agradecidos y de hecho están en todos los agradecimientos en el libro. Y nada, y os damos de nuevo las gracias por habernos invitado y esperemos que el coloquio, la presentación y luego el coloquio, pues vayamos camino de a ver por dónde luchamos con el tema de la ciudad. Gracias. Pues Luis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Voy a hacer la presentación un poco intentando ser rápido para darle luego la palabra a Norma y voy a apoyar en algunas imágenes, comentar un poco las imágenes, ¿no? Aquí vienen un poco, ustedes ven aquí en amarillo el suelo que corresponde
a la Operación Chamartín actual, al Madrid Nuevo Norte, que es la versión actual. Como ha explicado Aurora, es la versión después de 30 años de gestación, donde bueno, pues ocupa una posición privilegiada, estratégica, ¿no?, en el norte del territorio madrileño, del municipio de Madrid, en línea, el contorno rojo es el municipio de Madrid, y hemos señalado aquí algunos espacios naturales porque para nosotros la Operación Chamartín era una enorme, estupenda oportunidad para conectar el norte de Madrid con esos espacios naturales que tenemos tan excelentes al norte del municipio y del territorio metropolitano. Es decir, que es un espacio de oportunidad. Bueno, aquí vemos un poco las características espaciales, territoriales. Es un espacio topográficamente y desde el punto de vista, digamos, de suelos, etcétera, pues es un espacio privilegiado también, donde efectivamente hay una excelente oportunidad para haber hecho algo realmente más provechoso y más útil desde el punto de vista medioambiental, y también comentaré desde el punto de vista social. Aquí vemos un poco más en detalle la posición de este espacio, una gran cuña, una especie de gran franja norte-sur en ese norte madrileño que se inserta en el distrito de Chamartín, pero que también pues, tiene una conexión bastante de proximidad, etcétera, con unos tejidos muy densos de la ciudad, como es en Tetuán, como puede ser en las áreas de Fuencarral, El Pardo y de Hortaleza, ya muy colmatadas, ¿no? Aquí vemos un poco, nos hacemos una idea de la dimensión, que a veces es difícil en un plano, en un esquema, a veces es muy difícil entender lo que significa. Bueno, pues aquí abajo hemos localizado, hemos dibujado, ¿no?, es decir, la misma superficie, el mismo suelo trasladado hacia el sur sobre el tejido denso de la Almendra de Madrid, de la Almendra Central, y vemos que es un espacio que puede más o menos equivaler a una longitud que iría desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Castilla prácticamente, para que nos hagamos una idea de la dimensión. Es decir, que estamos hablando de una pieza urbana enorme, ¿no?, de una gran dimensión, por eso también esa gran oportunidad, ¿no? Aquí vemos un poco la organización de la operación, tal como está ahora Madrid Nuevo Norte, con 4 de hecho, áreas o unidades de ejecución, donde en amarillo estaría un poco el núcleo, digamos, lo que es el núcleo del negocio, que además se llama precisamente centro de negocios, donde se concentra una enorme edificabilidad, sobre todo terciaria, de oficinas, pero también, que es un poco la imagen que les enseñaba antes, este es el centro de negocios, concentra esa edificabilidad. Aquí ven en números, hemos señalado en números, este plano es un plano de la propia operación, es decir, no es un plano nuestro, sino que es del propio expediente, y ven las alturas que tenemos edificios de hasta de 70 plantas, pero tenemos muchas torres de más de 20, de 40, etcétera, etcétera. Es decir, es una edificabilidad con calzador en un espacio muy pequeño. Con lo cual, la imagen que tenemos ahora, por ejemplo, de las 4 torres o las 4,5 torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que está próximo a esta misma operación, donde vemos esa enorme densidad y ese efecto, digamos, de sombra, etcétera, sobre el entorno. En el caso de esta operación, pues podemos imaginarlo. Y aquí tenemos precisamente el tema de la losa que señalaba, de la que hablaba, perdón, me estoy yendo al revés, perdón. El tema de la losa de la que hablaba Aurora, que ha hablado de su sentido metafórico, económico, etcétera, etcétera, pero que es también una losa física, donde el truco, la losa trampa, que es un espacio de las vías que se cubre, y al cubrirse digamos, se fuerza la legislación para conseguir, primero, que ese espacio cubierto compute como zona verde, cuando sabemos que una losa nunca va a llegar a ser lo que deberíamos considerar siempre un espacio verde, que es un espacio con suelo natural, con suelo donde las plantas pueden profundizar sus raíces y que puede servir para tenga la permeabilidad para, digamos, que el agua penetre y pueda, digamos, alimentar el acuífero, etcétera, etcétera, y donde pueda haber efectivamente una vegetación, una calidad, digamos, como espacio verde adecuada, pero además de ese truco, digamos, desde el punto de vista de cumplir
ramplonamente, de esto creo que va a hablar luego algo más Norma, como la Martín actual, entre otros muchos defectos, tiene que, desde el punto de vista de los equipamientos y de las zonas verdes obligatorias, cumple muy justito y a veces ni siquiera cumple, y en el caso de las zonas verdes realmente no cumple porque se está computando como zona verde a menos que 12 y pico hectáreas, si sumamos esta pieza de aquí más estas dos extensiones que tiene más arriba de la vía, son 12 y pico hectáreas que computan como zona verde para que se den las cifras y para que cumpla con los, digamos, los mínimos requisitos legales. Pero además de eso, esa losa tiene otro truco, otro efecto, y es que genera edificabilidad. Es decir, se mire como se mire, y el tema de la losa, como señaló Aurora, es uno de los elementos que se han planteado en los recursos que se han hecho desde los distintos colectivos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y, para desgracia nuestra, este Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido ese truco como algo que está dentro de la ley y puede significar un terrible precedente para futuras operaciones. Si se acepta que una superficie construida encima de otro uso, en este caso de un uso ferroviario, puede computar con un uso, digamos, público, como de cesión, como suelo de cesión, y además de eso puede ser generador de suelo, a pesar de que el suelo, digamos, no se transforma, el uso fundamental no se transforma, porque el uso ferroviario, en fin, en definitiva, es uno de los talones de Aquiles fundamentales de esta operación, que sin lo cual la operación realmente desde el punto de vista financiero no tendría sentido, y que realmente supone una amenaza desde el punto de vista de la calidad y de la transformación de la ciudad, ¿no? Bueno, este es un aspecto, el aspecto de la losa, pero nos parece importante señalarlo porque, en definitiva, estamos ante una disyuntiva de cuál va a ser el futuro de la ciudad de Madrid, y en la Operación Chamartín creemos, y esta es una de las razones, como decía Aurora, por la que hemos hecho este libro, creemos que hay todo un debate urbanístico que es necesario plantear. Pues bien, volviendo un poco a esta imagen, estas son las unidades de ejecución de la operación, y esta en el centro es donde se plantean 1,5 millones de metros cuadrados de uso terciario, de oficinas, es decir, son enormes torres y una especie de bosque de torres y viviendas que evidentemente son viviendas de lujo, no son viviendas sociales. Aquí vemos un poco para situar la operación en relación a los barrios próximos. Esta es también un gráfico que puede ser significativo en el sentido de ver las distintas edificabilidades. El gráfico, en las columnas en rojo, representan las edificabilidades, digamos, unitarias, es decir, las edificabilidades por metro cuadrado de suelo. Cuantos metros cuadrados son edificables, son permitidos sobre metro cuadrado de suelo, que es una de las parámetros básicos del urbanismo, del planeamiento, y vemos la enorme desproporción que existe tanto en las unidades estas del norte, las unidades de ejecución del norte de la Operación Chamartín, pero sobre todo en la unidad de ejecución que corresponde al centro de negocios con relación a las áreas de planeamiento próximas, los PAUs, y las áreas de los grandes polígonos residenciales que se han desarrollado en el entorno, en este arco del norte de Madrid, ¿no? Es decir, que hay un forzar, digamos, la legalidad, hay un forzar la lógica incluso del espacio y de la morfología y de las densidades del territorio para conseguir hacer algo que está en la base de la Operación Chamartín, como nosotros también explicamos en el libro, y que es el pecado original de esta operación, que surge desde el momento en que el propietario, que es el gobierno, es el Estado, en este caso el Renfe Adif, pero que en definitiva somos todas y todos nosotros, es decir, es el Estado, es la comunidad que es propietaria de unos suelos públicos, decide poner esos suelos públicos que han quedado obsoletos en su uso ferroviario, decide sacarlos al mercado, y que sea el mercado, forzando el planeamiento, el que los, digamos, rentabilice, en vez de darles un uso social, un uso, digamos, de acuerdo a las necesidades y al bienestar y al bien de la comunidad, como establece de hecho la propia Constitución, que establece en su artículo 47 o el 45, no recuerdo, creo que el 47 es el que habla de la vivienda.
da igual, establece que la obligación de que las administraciones públicas velen por que los suelos se destinen a las necesidades y al bien general. Pues, en este caso es evidente que esto no se ha cumplido y esto es el origen por lo cual esta operación lleva 30 años paralizada hasta ahora, donde en principio se supone que se va a poner en marcha, pero todavía no se ha puesto en marcha, a pesar de que está aprobada desde hace ya 3 años. Hay toda una serie de cuestiones ahí que no vamos a entrar ahora, pendientes, precisamente por todo este mecanismo tan especulativo. Es decir, aquí al final lo que ha sucedido es que el Estado se ha convertido en el primer especulador urbanístico en Madrid. Y en definitiva, bueno, pues todo esto ha generado una serie de deformaciones y de elementos distorsionadores de ese territorio, que es un territorio, como decía, de enorme oportunidad para la ciudad de Madrid. Tenemos, por señalar solamente los 2 aspectos quizá más llamativos, que es el tema de la lucha contra el cambio climático, de la mitigación y la adaptación al cambio climático, donde ese espacio debería ser un espacio útil en esa perspectiva, que es, en principio, una prioridad absoluta para todos los gobiernos a nivel planetario y también para el gobierno español, según todas las declaraciones, según todos los convenios, los acuerdos internacionales, y que pasa en el tema del urbanismo, pasa fundamentalmente por unas políticas de renaturalización urbana para luchar contra el efecto de la isla de calor, para luchar contra la contaminación, toda una serie de aspectos. Nosotros hicimos un estudio de movilidad donde, un estudio que tuvimos que, obviamente, pagar nosotros, un estudio profesional que se hizo de movilidad cuando se planteó la propuesta de Madrid Nuevo Norte, donde se deducía que la operación Madrid Nuevo Norte iba a provocar un incremento de tráfico a nivel metropolitano del 30%, es decir, que la operación Madrid Nuevo Norte, tal como está ahora mismo diseñada, tiene un impacto en términos medioambientales terribles. Y luego, desde el punto de vista social, que es el segundo quizá más claro de prioridad que deberían tener cualquier gobierno, que es la lucha contra la desigualdad y la lucha por la inclusión social, como ha dicho Aurora también, este proyecto, a pesar de que se desarrolla en suelo público, no contempla ninguna vivienda pública, es decir, contempla viviendas en régimen libre o en régimen de protección, que, como ya sabemos, y en el libro lo explicamos, creo, con bastante claridad, las viviendas de protección están, no están accesibles, no son accesibles para la población más necesitada, que en el caso de Madrid, por ejemplo, pues son decenas de miles de personas que están demandantes de vivienda social y que no son satisfechos porque, los sucesivos gobiernos locales o regionales no han conseguido todavía poner en marcha planes reales, en unas cifras y en unas magnitudes adecuadas para responder a esa demanda no satisfecha de vivienda, que además es mayor, puesto que el incremento de los precios de la vivienda por factores especulativos y de todo tipo, el turismo, etcétera, etcétera, que conocemos, pues cada vez produce más exclusión en ese terreno. Simplemente aquí, en este gráfico, estos son 2 esquemas de ordenación del propio expediente, y hay algo muy, llamativo, que llega a ser incluso, yo creo que hasta ridículo, donde en la retórica de que ustedes, parte de la operación Chamartín, una parte importante es también la venta y la publicidad y el marketing que se ha hecho de esta operación, donde ha habido un apoyo unánime de los medios de comunicación, de las administraciones públicas, y un esfuerzo, una inversión en marketing salvaje, donde esta operación Madrid Nuevo Norte se presenta como el paradigma de la sostenibilidad, de la modernidad, del Smart City, etcétera, etcétera, donde parece que es el modelo más avanzado de ciudad. Y entonces, entre otras cosas, recoge o intenta hacer una parodia, de lo que se ha reivindicado, que es como una posibilidad, una oportunidad de conexión desde el punto de vista de los ecosistemas y de los espacios naturales y de las redes de espacios ajardinados y los parques de la ciudad. Y entonces en este esquema pues hay un llamado eje ecológico,
ambiental, ¿no? Es decir, este eje ambiental pues es esta línea verde que en realidad es una especie, en su mayor parte, en la mayor parte de su recorrido, en realidad no deja de ser una medianera prácticamente de un viario, ¿no? Y bueno, ya por concluir un poco, para darle paso a Norma, este es otro aspecto importante de la operación. La operación hace tabla rasa de un territorio. Es un territorio que ya hemos visto, incluso por las fotos, etcétera, de gran potencialidad desde el punto de vista medioambiental, pero es un territorio en el que además hay muchas cosas, sobre todo en el sector sur de la M30, pero al norte. Hay algunas cuestiones que son importantes y la mayor parte de ellas, o casi todas, desaparecen, con lo cual estamos entrando también o estamos aplicando criterios muy antiguos, criterios en los que se entendía que el urbanismo era trabajar sobre un papel en blanco y sin pensar lo que hay ahí o lo que existe en la realidad, ¿no? Es decir, que es esta especie de arrogancia y de soberbia del planificador frente a la realidad, como si los recursos fueran ilimitados y como si, digamos, no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces, ahora mismo, pues uno de los principios, junto a la renaturalización, la inclusión social, etcétera, pues uno de los principios básicos, no de ahora, sino ya de hace muchos años, es que tenemos que utilizar, reutilizar, rehabilitar y pues reformar y partir de la realidad existente para mejorarla en todo lo posible, ¿no? Aquí hay, pues por ejemplo, una gran instalación de correos que desaparece, centro de clasificación de correos, hay unas cocheras de la MT junto con unos equipamientos sociales y deportivos importantísimos, toda esta zona en color más amarillo anaranjados, correos es esta zona azulada, hay un polígono industrial que funciona, que se llama el polígono de Malmea, que es este de aquí, en una trama gris, hay unas instalaciones en rojo aquí debajo que no se ven porque, digamos, no están, la escala es muy grande, pero que son el antiguo cuartel de zapadores, donde hay un museo y hay actividades, digamos, artísticas muy significativas, y luego hay unas instalaciones del canal de Isabel II que también hay que transformar. Hay una traída de aguas muy importante que abastece a todo Madrid, que es esta línea en puntos morada, que hay que, digamos, mover, es una inversión también considerable, y hay un depósito aquí, que en morado también, que desaparece. Por lo tanto, estamos hablando de una imposición, de un esquema de ordenación sobre un territorio sin considerar lo que hay debajo, que es también una muestra o un ejercicio de insostenibilidad. Y bueno, yo creo que esto, por mi parte, yo con esto lo dejaría y le daría paso a Norma. Gracias. Bueno, yo creo que conviene que también dejemos algo para el libro, en el sentido, es decir, que es interesante dar unos esbozos de lo que supone esta operación y sus impactos, que son brutales. Es decir, Luis pensaba que yo hablara un poco del tema de las dotaciones, pero aquí me parece lo fundamental cómo aterriza esto sobre un territorio ignorándolo todo, es decir, lo que acaba de decir, y un tratamiento tan desigual en la zona sur, al sur del M30, que es donde está la estación de Chamartín y la que sirve de excusa para todo este desarrollo, da la casualidad que, bueno, ahí lo que se produce es el centro de negocios con unas intensidades edificatorias, donde el 70% de la edificabilidad va a ser terciaria, va a ser o no va a ser terciaria, y en base a eso, esa zona, como consideran que el terciario demanda menos dotaciones, establecen unos estándares de dotaciones porque el terciario no necesita escuelas, no necesita, es decir, en base a una cuestión, la realidad puede suceder que con el tiempo, suponiendo que se construyera, aparte del impacto que tiene esa concentración de terciario ahí sobre el conjunto de la ciudad y el conjunto del terciario que ya tiene problemas para que tenga salida en el mercado, es decir, que el impacto es sobre la globalidad del municipio de Madrid respecto al uso terciario, encima crean una zona de alto impacto por la altura de las edificaciones, que deja acosadas algunos barrios como el de San Cristóbal, es decir, que ahora mismo está afectado por las torres de
del Real Madrid, es decir, tiene problemas de sombras y de deslumbramiento porque funcionan como espejos, es decir, y ahora a ese mismo barrio del otro lado le caen otras tantas torres que le van a dejar en sombra o deslumbrados por el efecto de espejo que hacen las paredes de los edificios, ¿no? Y en ese espacio, como para las intensidades edificatorias que tienen pensadas, que en realidad teóricamente es 1,6 metro cuadrado por metro cuadrado, pero como parte del suelo es la red ferroviaria donde se instala la losa, en realidad la intensidad edificatoria es más de 2 metros cuadrados por metro cuadrado, ¿no? Es decir, que más en relación con 0,90 que tienen otros ámbitos o 1 metro cuadrado por metro cuadrado, es decir, que hay un desequilibrio en el aprovechamiento que se le adjudica a ese ámbito. Las zonas dotacionales básicamente van sobre la losa y además se considera que es un suelo con edificabilidad que por eso genera esas intensidades edificatorias, sin tener en cuenta que ese entorno de esos barrios son los que tienen más déficit de dotaciones, o sea que esa operación no sirve para compensar en nada a las necesidades dotacionales de los barrios que existen, ¿no? Y por otro lado, ese ámbito es donde hacen desaparecer las cocheras de la MT, porque es un terreno fundamental para tener esos aprovechamientos, porque se aprovechan todos esos suelos públicos que tampoco entran en el balance de cuentas de lo que se pierde. No hay en ningún momento se habla de la superficie de suelo realmente existente que desaparece. Las cocheras del MT, que además tienen instalaciones deportivas, todos los espacios que decía Luis, lo de correos, más lo del edificio de Zapado de Zanote, ese balance de las dotaciones que se pierden no están. Y las que crean no compensan las necesidades de los barrios del entorno. Y en el tema, ese es al sur, pero al norte, y con lo que ha explicado Luis respecto a lo que significa, por ejemplo, que la mayor parte del verde está en esa losa, que no tiene capacidad para un desarrollo de vegetación de cierto valor, de árboles de gran porte o lo que sea. Es decir, que aquí en la ciudad se están produciendo caídas de árboles, entre otras cosas, por la falta de una base de raíces suficiente, porque no hay tierra para el desarrollo de los árboles. Entonces, la última caída de ese árbol, realmente yo creo, vamos, no soy experta en la materia, pero vamos, para que un árbol de ese tipo se caiga es porque no tiene suficiente sustento, ¿no? Y aquí, sobre esa losa, pues sí, se pueden plantar árboles, pero con un coste económico muy alto, sin posibilidad de permeabilidad. Es decir, hay unas exigencias de las normativas, incluso del propio ayuntamiento, sobre una superficie mínima de suelos permeables que tiene que haber en el conjunto de la ciudad, y que la permeabilidad esa de los suelos se consigue con espacios libres, espacios verdes sobre suelo natural, es fundamental, ¿no? Al norte se ignora ya el paisaje y las necesidades de un paisaje que vale la pena recorrer. Es decir, que si alguien que ha recorrido ese espacio no puede dibujar lo que ha dibujado, es decir, ignorando las condiciones topográficas, la existencia de unas vías pecuarias que son parte de la historia del lugar, que son recorridos de uso público. En un momento dado hay unas ermitas que también las quitaban, gracias a la movilización aquí de Madrid Patrimonio y Ciudadanía, se ha conseguido que por lo menos las dejaran en su sitio, ¿no? Y entonces, porque además son hitos importantes, porque ocupan espacios significativos y son recorridos históricos de romerías. No ver el paisaje, no ver donde de forma natural crece la vegetación, porque hay vaguadas, es decir, que todo eso, si se observa, a partir de ahí nace la necesidad, y por su posición estratégica, nace la necesidad de un corredor ecológico. Ellos le llaman eje ambiental, y realmente son zonas verdes de 20 metros
de ancho que acompañan un viario de otros 20 metros de asfalto. Es decir, a eso le llaman eje ambiental. Es decir, que, entonces, proteger el paisaje con unas vistas lejanas, tiene un montón de elementos de muchísimo valor y además su función ambiental es extraordinaria. No hay cuántas cuñas verdes podemos conseguir en Madrid ya, ninguna. Es decir, esta es casi la última oportunidad, ¿no? Eso por un lado. Y en relación con los barrios del entorno, pues se hace unos estudios de dotaciones necesarias, pero luego no, en la realidad lo que se hace de dotaciones son lo que más o menos la ley exige cumplir, pero que nos sirve para satisfacer los déficits de los barrios del entorno. Y desaparecen ya, como hemos dicho, los desapadores, es unas instalaciones de las que no hablamos en el libro, porque nosotros las descubrimos tarde. Son unas instalaciones muy importantes que están cerca de la estación de Fuencarral, ¿no? De la estación de cercanías, y que tiene una actividad muy interesante, ¿no? Porque hay un museo del siglo XXI, hay talleres de artistas, y son unas instalaciones enormes que qué necesidad, un edificio que está en condiciones, requiere mantenimiento, que además, junto a esas instalaciones del edificio de zapadores, hay instalaciones deportivas abandonadas que ni los vecinos saben que existen porque están entre tapias y no se ven, ¿no? Y zona de arbolado que se desconoce. Bueno, yo creo que esta operación es realmente desequilibrante para el conjunto de la ciudad de Madrid. Y aparte, plantea una serie de desigualdades, ya no solo con el conjunto de la ciudad, sino en sí misma la propia operación, entre lo que hay al norte, con unas edificabilidades, frente a lo que es el centro de negocios, y curiosamente, lo que es el ámbito de la estación, que era el origen de toda la excusa para toda esta operación, resulta que es el único ámbito que no se ordena. Todo lo demás tiene ordenación que llamamos nosotros pormenorizada, porque vienen definidas las calles, viene en detalle toda la normativa edificatoria, es decir, las tipologías edificatorias, y en cambio en la zona de la estación definen un plan especial que se desarrollará no se sabe cuándo, y además con una intensidad de edificabilidad lucrativa muy importante, que entonces una cosa que es un espacio público, porque la estación es un sistema general ferroviario, que no se entiende cómo meten con calzador una edificabilidad intensísima en ese propio espacio, y además hablan de unas sesiones que serán necesarias, las dotaciones, pero ahí no hay suelo más que ferroviario. Es decir, todo lo que hagan de cesión será sobre un suelo que ya es público. O sea, inventan lo mismo, un plano superior, es decir, tenemos un suelo público, sobre esto yo me fabrico una losa y un suelo artificial y digo que esto es suelo, y lo cedo como cesión. Ese suelo le adjudico una edificabilidad, es decir, por esa misma regla de 3 podríamos hacer varios niveles. Una planta de equipamiento, otra planta de equipamiento, una zona verde en la azotea, y esto es la inventó, no sé cómo no se nos ha ocurrido antes, ¿no? Es decir, con un mismo suelo puedo generar todo lo que quiera y cada uno me generará edificabilidades, ¿no? Le llamaré suelo. Bueno, se juega con el lenguaje también y se tuerce la legislación, se han ido haciendo modificaciones en la ley del suelo, muchas para amparar muchas de estas operaciones, ¿no? Y yo creo que poco más. El tema que se ha hablado es significativo que siendo más del casi el 80% del suelo público no haya vivienda pública. Es decir, hoy está en el debate, es decir, es la necesidad de hacer vivienda social, y solo puede ser vivienda pública en alquiler, y esto, pues, en una operación de este tipo es curioso que no se plantee, ¿no? Y nada. Hola, hola. Sí. Quería, primero decirles que mi casa es una de las que aparece ahí. O sea,
cosas que no he entendido. Primero, ¿qué proponen ustedes? He visto una crítica tremenda sobre la losa porque no es permeable, como si lo fuera la playa de Vías que hay debajo. Tampoco lo es. No sé si es que proponen suprimir el ferrocarril que hay debajo. O sea, que otra cosa es que ustedes tienen razón que compute como zona verde, pero creo que poner esa losa y habrá que poner, pues como el M30 en el río, árboles pequeñitos con raíces genéticamente modificadas, pero malo creo que no es. O sea, yo creo que esa crítica que ustedes hacen, hay cosas que tienen razón. Luego, definir como una zona de gran valor ecológico lo que yo veo desde mi casa es difícil. Yo les invitaría a un café, no sé si se lo han recorrido, pero es una zona degradada absolutamente, que algo habría que hacer. No sé si casas o un parque, pero hacer algo, eso es una zona absolutamente degradada. No sé si Ecologistas en Acción puso algún recurso, como hemos puesto aquí, que lo han perdido, frente al barrio de Monte Carmelo, que es el que tenía valor ecológico, porque yo he recogido allí higos. Creo que no, que ustedes no pusieron, sí pusieron ustedes a Monte Carmelo. Los PAUs, sí, se hizo. ¿Al Pau de Monte Carmelo lo pusieron? Bueno, pues Pau de Monte Carmelo existe, como supongo que existirá algún día el nuevo barrio este que van a hacer. Yo creo que la crítica que ustedes hacen es excesiva. O sea, será mejorable, pero claro, de todo lo que ustedes han dicho, parece que es que hay que hacer nada. A lo mejor nos hemos explicado. Bueno, no sé si nos hemos explicado mal. Yo creo que a lo mejor nos hemos explicado mal. Hay un tema en el que se consensuó en su momento que todo el mundo está de acuerdo que la operación Chamartín y terminar la ciudad en norte, es decir, lo que de alguna forma urbanísticamente, es decir, suturar la ciudad, cerrar esa herida, etcétera, etcétera, que es lo que siempre se ha dicho y que se lleva diciendo desde tiempos inmemoriales, todo el mundo estaba de acuerdo. La historia es cómo y cuánto. Había un proyecto que era el que estábamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados edificables, donde había otra forma y había otro planeamiento, donde estaban todas las zonas verdes mucho mejor, donde había un viario, digamos, con menos, digamos, más ajustado. No, posterior. Entonces, Puerta Norte, que es el primer proyecto que presentó el Ayuntamiento del Cambio. Con ese estaba todo el mundo de acuerdo. O sea, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo con las edificabilidades, con las necesidades, y además porque planteaba también unas zonas en las que había una conexión con los barrios colindantes y de proximidad, en la que toda esta densidad y tener a los barrios de colindantes olvidados, no sé dónde vivirá usted exactamente. Vale, pues ahora, bueno, pues entonces ese tipo de mejoras que iba a significar para todos los barrios colindantes, nadie tenía duda de que se tenía que hacer, y esa zona se tenía esa zona se tenía que cerrar. El problema es cómo se ha hecho, y en el cómo se ha hecho y cómo se ha usado la legislación de una forma que entendemos que no solamente es malo para Chamartín, sino que sienta precedentes para todo el resto de la ciudad de Madrid, no creemos que sea bueno. Es decir, pensar que tú tienes un techo, que es lo que vamos a decir que es decir, el techo de las vías es como si fuera un suelo y en el que se va a poner una zona verde que computa edificabilidad. Te estás inventando un suelo. Eso, entonces, cubrirlo puede ser que sea bueno, y no estamos para nada en contra de que si tú, aparte de tener tu zona verde en suelo de tus 12 hectáreas y no las tengas arriba y no te tengas que subir por unas escaleritas, porque las cotas de desnivel allí son tremendas, y un día que estuvimos paseando vimos dónde llegaría el techo, dicho así de grueso, tu techo de la estación, y cómo te tienes que subir a esas zonas verdes, es bastante lamentable.
Entonces, eso es lo que consideramos que no se debe hacer. Otra cosa es como lo de la M30, es decir, si la M30 tú quieres coger, cerrar por ruidos, por lo que quieras, haces una buena inversión y metes un arbolado que no sea deporte, pero que no se contabilice como zona verde. Es decir, que tú puedes coger y meter un ajardinamiento en eso pues nos parecería bien. El tema es cómo se hace, es decir, con la operación Chamartín no hemos estado en contra. Es decir, con la operación Chamartín es lo que la losa supone para la Ciudad de Madrid. Es decir, el desequilibrio que va a generar. Todo el tema de la movilidad, es decir, que eso ahora de la movilidad, todo el tráfico que va a soportar la operación Chamartín, si se genera el número de empleos que supuestamente se va a generar. Nosotros discutimos también la operación Chamartín porque es una operación a 25-30 años. Es decir, es casi imposible prever en el urbanismo qué va a pasar a 30 años. Hoy por hoy las oficinas de Madrid están vacías. Es decir, yo creo que nunca voy a ver terminada la operación Chamartín. O sea, ¿por qué? Porque ahora mismo el mercado es otro. Dentro de nada vamos a asistir a una modificación antes o después del planeamiento de Chamartín, porque va a adecuar al mercado. Entonces, es decir, va a ser una cosa que vamos a estar continuamente viendo qué va a pasar con la operación Chamartín. Otra cosa también muy importante con la operación Chamartín y que, bueno, es decir, cómo se transmiten esos suelos, que son suelos públicos y que se van a transmitir al Banco Vizcaya. Al día de hoy, todo el registro de la propiedad y tienen problemas de transmitir ese suelo. Es decir, pensamos que es una operación financiera en el sentido más especulativo, dicho así de claro, en el sentido de que le está dando un valor porque tienen como, es decir, unas opciones de compra en las que ya están las grandes SOCIMIs, las grandes operadoras inmobiliarias como Merlin Properties, que están comprando parte de suelo que todavía no existe, pero son activos para sus cuentas. Es decir, es lo que se llama más claramente a lo que ha llegado el urbanismo, a ser un urbanismo especulativo inmobiliario financiero. Es decir, en la que no hay nada en realidad. Es decir, si yo tengo mi casa y me vale 200.000 euros y el mercado hace que esté a 500.000, hay una cosa que es una realidad. Pero los activos financieros son algo que no existe, que son inciertos. Y eso es en lo que se está amparando todo el desarrollo de la operación Chamartín. ¿Y qué es lo que hace? Que mientras tú estás favoreciendo estos activos inmobiliarios para las entidades privadas, a su vez, para ver que se está haciendo algo, está el Ayuntamiento de Madrid acometiendo inversiones, que son inversiones muy fuertes, que a lo mejor hay que hacerlas, como el Nudo Norte, o sea, no voy a poner nada, ni mucho menos. Ya me imagino que te lo tratas te le manoteras toda la vida. Y entonces, bueno, te quiero decir que eso son cosas que a lo mejor no nos hemos explicado bien, pero digamos que las sombras es en el cómo y cuánto. Yo quería, bueno, soy ingeniero, sí. Podría haber sido otra cosa, evidentemente, pero a estas alturas cualquiera... El micrófono no se te oye. Sí, que soy ingeniero, además de caminos, para colmo, ¿no? Y es el tema de los soterramientos. Es un tema que es... Soterramientos. Es un tema que es muy interesante, que tenía que haber muchísimo más debate público del que hay. Hoy en el telediario, bueno, pues sale Navalmoral de la Mata. Entonces sale lo que está previsto ahora mismo, que es un muro de 5 metros, y una propuesta que surge, bueno, la ciudadanía, como quieras, que en resumidas cuentas es soterrar aquello, es decir, bajar la rasante de la vía como 3 o 4 metros, y aparece un parque, en una perspectiva, en un 3D que todos estamos acostumbrados. Navalmoral de la Mata, Palencia, Murcia, Sevilla, el otro día. Nosotros hemos hecho una propuesta, como tantas, los que tenemos que intentar buscar trabajo, el triángulo que está al lado de Santa Justa. Entonces yo a una arquitecta le trataba de explicar que eso debe estar como en los 3.000 euros metro cuadrado, aproximadamente, o más. Y lo digo con conocimiento de causa, porque para mi desgracia estoy en Chamartín, pero al otro lado, es decir, soterrando vías actuales, ¿no? El debate es de altísima intensidad, que es, ¿tenemos que soterrar nuestras vías? Porque curiosamente Praga, que es un juguete, la plaza es maravillosa,
Pero si uno se va simplemente andando, uno descubre que el tren llega al centro de la ciudad a unos 5 o 10 metros de altura, sin ningún problema. Bueno, ningún problema para los que viven allí, o a lo mejor no encuentran otra solución. En Holanda el tren va en superficie, ¿verdad? Que hay muchos problemas. Entonces, soterramos, lo podemos hacer en España. ¿Por qué en España pretendemos soterrarlo todo? Y luego, respecto a los soterramientos, en caso de que se hagan, vamos a darle una oportunidad. Porque surge Me Río, yo he pasado del sur, hasta los 20 años vivo en la Virgen del Puerto. La Latina, el Manzanares, la Mahou, Arganzuela. Hombre, eso desde luego no eran los grandes barrios, eso era un absoluto y completo desastre. En particular la contaminación, vivía ahí. Entonces, cuando se decide aquello de Me Río, no estábamos seguros que aquello iba a ser un éxito. Y si es un éxito, tenemos que reconocer todos que ha sido gracias a unos arquitectos maravillosos que hicieron un trabajo maravilloso, que no sabía que había tantas bicis en Madrid, tantos patines. Entonces, este tema de Chamartín, que es tremendamente complicado, el otro día estuve en una charla que dieron los que han ganado el proyecto de adecuación, entendí poco, a pesar de que yo soy vecino también, vivo en Mestoza de Almagro, vivo exactamente a 1 kilómetro, ¿no? O a menos. Pero lo presentaron como algo abierto. Vamos también a dejarles que trabajen. Pues yo, desde luego, lo que sí estoy seguro es que yo he sido vecino casi 30 años. Desde Mestoza de Almagro, la estación era un centro bastante muy socorrido. O sea, quiero decir que mi hija iba a Chamartín a clases de baile, luego había una discoteca que no sé por qué dejaban a los niños de 14 años. Yo siempre tengo que ir a buscar a mis hijas. En la zona oscura, no sé si me estoy explicando, sí. Aquello era... No, hacían cola, se veían la droga directamente, ¿no? Aquello... ¿Cuál era el planning? Decía yo como vecino que era de Mestoza de Almagro. Pues no lo he visto. Estoy de acuerdo, esas torres no las vamos a ver ninguno. Es imposible. Pero de momento, yo algunas cosas creo que se pueden y se deben arreglar. Una cuestión nada más. Respecto a la situación de los terrenos que se han degradado, son terrenos que se han dejado degradar deliberadamente. Es decir, son unos terrenos. Nosotros no decimos, en ningún caso se nos ha ocurrido la idea de que eso hay que dejarlo como está. O sea, ni lo hemos dicho, ni lo hemos pensado, ni se nos habría ocurrido jamás. Perdona, déjame hablar a mí. Es decir, que no para nada, sería ridículo, absurdo pensar que la propuesta es dejar aquello como está. Precisamente las administraciones han estado 30 años sin tomar decisiones que tenían que haber tomado. Renfe ha tenido sobre la mesa informes de los servicios jurídicos, de sus servicios jurídicos, varias veces diciendo que había que rescindir el contrato de concesión a Dutch, primero Dutch y luego, es decir, en definitiva, al BBV, que primero fue Argentaria, etcétera, etcétera, que había que rescindir ese contrato porque se han pasado, digamos, la parte privada se ha pasado 30 años renegociando sin hacer nada. Es decir, ellos tenían una concesión por la cual estaban obligados a hacer un planeamiento, ese planeamiento presentarlo al Ayuntamiento de Madrid, aprobarlo y ponerse a construir, ¿vale? Esa era su obligación desde el año 93. Pues bien, lo que ha hecho la Administración Pública es hacer cesiones una y otra vez, eso en el libro se cuenta también, los remitimos, como decía Norma, aquí hemos venido a vender nuestro libro, es broma. Quiero decir que esto lo contamos aquí de una manera rápida, pues no se puede explicar bien, pero es muy importante saber el proceso para saber lo que hay ahora. ¿Esos terrenos están degradados? Sí, están degradados porque durante 30 años la Administración Pública, junto con unas empresas privadas, se han dedicado a jugar al Monopoly. Y mientras tanto han dejado que ahí se instalaran ocupas, es decir, se instalará una población que hay ahí ahora mismo, hay un asentamiento enorme, aquello está degradado, evidentemente, hay basureros, hay vertederos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí nosotros decimos es que potencialmente es un terreno de oportunidad, excelente, maravilloso, desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista de su localización, de su dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo mantenemos.
En ningún caso decimos que haya que mantener los terrenos, sería ridículo. Por lo tanto, eso ni lo hemos planteado ni está en nuestra idea. Y como dice Aurora, además hubo una propuesta del Ayuntamiento del Cambio hace ya del orden de 7 años, que se llamó Madrid Puerta Norte, que era discutible, pero por lo menos era una base para empezar a hablar. Nosotros probablemente hubiéramos planteado algunas mejoras también en esa propuesta, pero desde luego no era para nada el adefesio, digamos, la locura, la aberración urbanística total que es esto. Y en cuanto al soterramiento o no de esas vías, bueno, es una discusión distinta, es una discusión de diseño, es una cuestión de diseño, también de funcionalidad del tren, porque el soterramiento implica, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, que se establecen pilotes y que por lo tanto esas vías se van a modificar muy difícilmente en el futuro, y las vías se están modificando siempre. Pero bueno, esa es una discusión secundaria, absolutamente secundaria. Es una cuestión de diseño y tal. Lo que no es de diseño es pensar que el soterramiento de esas vías significa que voy a decir que eso es zona verde, como zona verde, y que además le voy a conceder un metro y pico de metro cuadrado sobre metro cuadrado de edificabilidad para poner y para incrementar las torres. Y yo creo que, por favor, estaría bien que circulara un poco el micrófono para que... No, digo, es que estaría bien que hablaran un poco el resto también de las personas. Una aclaración. O sea, yo vivo exactamente ahí desde que nací, o sea, tengo 63 años, y te puedo asegurar que el terreno que está ahora mismo en la fotografía está así desde que yo tengo uso de razón. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque pasa una conducción del canal, que se ve ahí, que se ha modificado, y está la vía del tren. Había unas naves industriales que se han ido derribando, pero eso nunca ha habido ni agricultura. Así, o sea, todos los veranos, 3 o 4 veces vienen los bomberos porque se incendia para apagarlo. Y sin embargo, le ponía el ejemplo de Monte Carmelo. Monte Carmelo había unas higueras maravillosas, y eso es lo que no se tenía que haber hecho, y está al lado del Pardo, del Monte del Pardo. Monte Carmelo lo que se tenía que haber hecho, lo que los propietarios del terreno de Fuencarral, muchos han hecho millonarios. Pero, sin embargo, esto siempre ha estado degradado. Esa es la aclaración. Sí, únicamente una cosa, que los paisajes, aunque no haya arbolado, aunque no haya, es decir, tienen un valor de unas condiciones físicas que permiten un desarrollo interesante. Siempre va a ser más interesante que una losa que no tiene topografía ninguna, es decir, lo cual además hay una cuestión muy clara. Hoy, sin haber hecho modificado el planeamiento, si Renfe quería poner una losa encima de eso y hacer una zona verde, se puede hacer sin modificar el plan. Es decir, yo puedo cubrir, porque es un suelo público, le meto una losa que sigue siendo pública y le doy un tratamiento ajardinado arriba. O sea, eso se puede hacer sin modificar nada, sin ninguna edificabilidad adicional. Lo único que pasa es que esa losa plantea respecto a los viarios del entorno los problemas de accesibilidad, o sea, que no está a nivel... O sea, que hay unas diferencias de cota que son importantes. Una losa, porque abajo tiene un servicio ferroviario, tiene que ser en un mismo plano. Entonces, no admite juegos topográficos ni simular un paisaje. Bueno, por favor, no hagamos un diálogo. Vamos lo dejo. Que quiero decir que se puede hacer sin necesidad de modificar nada. O sea, que... Yo lo que... Bueno. Lo único que quería... aquí es lo que estás hablando de Monte Carmelo con respecto a esto. Monte Carmelo eran privados, creo. Esto es sistema general. Es que no se oye. El sistema general, casi todo el planeamiento. Entonces, el problema del antecedente de que empiecen a computar como zona verde losas es que eso lo están haciendo en más sitios de Madrid. Entonces, eso es lo preocupante, que se acomoda que yo meto una losa, eso es zona verde y eso me está dando edificabilidad para hacer torres que necesitan espacios verdes, sobre todo ahora que viene el tema del calor, en fin, nos hace falta suelos con arbolado fuerte y potente, o sea, que necesitan suelos importantes, no una losa que por muy gorda que sea de tierra no te aguanta un arbolado. Buenas tardes. Es que va a hablar una señora luego. Me ha parecido entender que estaba diferenciado el barrio rico del barrio pobre. Entonces, lo que creo que hay que luchar
es porque haya suelo público y mezclar los barrios. Esa es mi opinión. Eso es lo que realmente vemos aquí, porque este señor que es vecino de aquí, no, que eso es lo que realmente pedíamos, además, porque una de las cosas que hemos pedido es que este descampado, que tú lo estás viendo desde que naciste y que vives aquí, este es un suelo que lo han dicho que es suelo urbanizable, es decir, que no es campo, que es suelo urbano, perdón, que es suelo urbano. Entonces, hay una de las cosas que nosotros hemos más discutido, porque si fuera suelo urbanizable, hubiera habido la oportunidad de tener edificabilidad para sociales y tener una mezcla de lo que es, que tiene que ser un barrio, es decir, la mezcla de tipo de viviendas, de rentas y de usos. Y esta es una de las cosas que más hemos discutido. Es decir, que nosotros siempre, desde la comisión y todos los que somos autores del libro, hemos abogado por una ciudad inclusiva y en la que estén aquí todo, que haya una integración. Es decir, que no haya las diferenciaciones de siempre que hemos tenido entre el sur y el norte. Por eso ese descampado, que es tan descampado, pues ese es lo que para nosotros, y lógicamente el Tribunal Superior de Justicia decía que eso era zona urbano, es decir, que son 300.000 metros cuadrados de suelo, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, 3 millones de 300 hectáreas. O sea, decirte que 300 hectáreas es un suelo urbano, pues es que clama al cielo. Es decir, es que ahora mismo eso es imposible. O sea, que totalmente de acuerdo estamos. Sí, en esta misma línea, otra de las críticas que podrán leer en el libro sobre el impacto territorial, digamos, a escala metropolitana de esta operación, es el incrementar el desequilibrio, no solamente en términos de barrio rico, barrio pobre, que se incrementa, puesto que aquí se va a concentrar todavía mucha más vivienda de nivel alto de renta, sino también en términos de empleos y de actividades económicas. Es decir, una de las cosas que nosotros planteamos es que no tiene sentido, desde el punto de vista de la justicia espacial, que es uno de los objetivos también hoy en día, principio teóricamente asumido por los gobiernos y por todos los países, es que sigamos poniendo los empleos de calidad en el norte de Madrid y vaciando de empleos el sur de Madrid y todo el arco sureste, suroeste, para que toda la gente tenga que incrementar, o sea, se incrementen todavía más los desplazamientos, porque claro, la gente que va a trabajar a esos empleos es gente que mucha de ella vive en el sur. Y lo que planteamos es que precisamente de lo que se trataba es de que esos empleos de calidad se vayan poniendo al sur y las viviendas sociales se pongan al norte, es decir, darle un poquito en ese sentido lo que usted decía. Creo que querías... Álvarez, doble cómputo, precisamente a través de una losa. Sí, que concretamente el Corte Inglés, me parece, en el Hipercor de Méndez Álvaro, su transformación en oficinas, está utilizando el mismo truco para aumentar su edificabilidad y para que se lo ha el ayuntamiento, sorprendentemente. Sí. Eso es una pregunta, bueno, no es un comentario, para confirmármelo si es así. Y otro es el recurso de casación que habéis puesto, en caso de que tuviera resultado negativo, ¿hay otra vía superior a que se pueda acudir? No. ¿Europea tampoco? Pues es que, en principio, no lo sé si habrá europea, pero desde luego no tenemos ni fuerzas ni dinero, porque todo esto, digamos que o sea, somos una asociación, Ecologistas en Acción. Igual que la Federación Regional de Vecinos o el Club de Debates Urbanos. Entonces, para presentar cualquier recurso hay que hacer periciales, es decir, hay que hacer unos informes muy contundentes que rebatas técnicamente lo que dice el planeamiento. El planeamiento es un documento de Castellana, de la Operación Chamartín, que tiene más de 1000 archivos. Y que a nosotros en el momento en que hemos recurrido nos los han facilitado. Somos un equipo pequeño, nos lo hemos puesto a estudiar y con 2 abogados
que son con los que trabajamos, más nosotros y alguno más de algunos técnicos, nos hemos hecho los informes periciales. Entonces, todo esto cuesta dinero. Entonces, tienes que hacer un crowdfunding, dicho así de claro, para poder acceder o poder pagar a los abogados. Es decir, a nosotros no, porque lo hacemos voluntariamente como técnicos, pero a los abogados hay que pagarles. Entonces, en principio estamos esperando a ver qué nos dicen desde casación, porque lo que hemos rebatido más en casación es el tema de suelo urbano, si no recuerdo mal, era una de las cosas. Y entonces, si no lo admiten, pues a tope. Y si no, pues no creo que podamos hacer nada. Lo que sí vemos es que Chamartín a 30 años va a estar continuamente modificándose, con lo cual nos vemos haciendo alegaciones y haciendo continuamente cosas, siempre en aras de que lo que se vaya a hacer sea mejor. Es decir, que eso lo tenemos claro. Es decir, que se quede claro que sí entendemos que la ciudad se tiene que cerrar por el norte, que toda la brecha esa que divide este-oeste se tiene que haber conexión, que se tiene que hacer algo, pero es cómo se hace y a costa de qué se hace. Entonces, en ese sentido, no decimos no, sino que estamos por lo que decía esta señora que antes ha intervenido, es decir, porque se hagan las cosas bien y porque la ciudad sea algo habitable, o sea, es decir, que no sea una locura, como puede ser esto. Pero vamos, en principio no tenemos, yo creo que no hay nada, ¿eh? ¿Por qué cayó la Operación Madrid Norte y qué diferencias principales había con el actual proyecto? Pues mira, fundamentalmente lo que había era una diferencia de capacidad. Había 1,5 millones de... ¿Por qué cayó? Eso es algo que no sabemos. Cayó porque el ayuntamiento cedió ante las... vamos a ver, en el momento que el ayuntamiento hizo la propuesta Madrid Puerta Norte, los movimientos vecinales y ciudadanos, en principio, como decía Aurora, dijimos, bueno, esta es una propuesta que se puede... No nos parecía perfecta, pero nos parecía que era una base sobre la que hablar. Pues en ese mismo momento, en cuanto se hizo pública esa propuesta, DCN, es decir, el BBVA, dijo que iba a presentar una denuncia, una demanda judicial. Iba a presentar una demanda judicial contra el ayuntamiento. Y Fomento, que era quien tenía la sartén por el mango, puesto que es Fomento el propietario de los suelos y el que puede decir la última palabra, el que puede rescindir, y de hecho se aproximaba la fecha en que había que renovar el contrato, la concesión de DCN, pues Fomento se puso del lado de DCN. Es decir, que el gobierno, que era un gobierno socialista en ese momento, se puso del lado de la propiedad, de los privados que aspiraban a ser la propiedad, porque la propiedad era del propio gobierno, y en contra del ayuntamiento. Es decir, lo que pasó fue que se plegó primero al gobierno y luego al ayuntamiento, se plegaron a los privados y empezaron a negociar, digamos, a puerta cerrada. Hasta ese momento, la propuesta Madrid Puerta Norte durante el ayuntamiento del cambio, es decir, de Manuela Carmena, había pasado un año con unas mesas participativas donde estaban, por un lado, DCN, etcétera, etcétera, y por otro lado estábamos nosotros, los movimientos sociales. A partir de ese momento, cuando DCN amenazó con ir a los tribunales, cosa que no tenía aparentemente demasiada realidad, es decir, no era algo que realmente hubiera probablemente tenido posibilidad de prosperar, etcétera. Sin embargo, se cerró la puerta y empezaron a negociar. Como decía Aurora antes, en un buen día nos encontramos con que había un protocolo de acuerdo que simplemente lo que había hecho multiplicar la edificabilidad, pasar de 1,5 pues a pasar a 3 o 2,7 millones de metros cuadrados, que era en el fondo lo que quería DCN, porque al final no les da igual la edificación, les da igual tal, al final lo único que les interesa son los números y es decir, es el urbanismo simplemente visto desde el punto de vista de la rentabilidad pura y dura. De todas formas, lo que es de reseñar, lo que tú decías ahora, que si vamos a recurrir o qué procedimientos. Esto ha sido una lucha de David contra Goliat, es decir, aquí nos tenéis a nosotros
y lo que es el BBVA, con toda la operación Chamartín, con el país de su lado y continuamente hablando, o sea, los medios de comunicación con lo que es la operación de Chamartín. Al día de hoy todavía está en la operación Chamartín diciendo: empieza la operación Chamartín. No hay día que no aparezca en una noticia, en cualquier diario, que la operación Chamartín está en marcha, porque hemos iniciado la unidad de ejecución, porque la gente lo cree, pero la operación Chamartín está parada, no se inicia. Es decir, están ahí que no sabemos. Otra cosa es que el medio y los medios y los intereses sean tan fuertes que estén continuamente hablando. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni llegamos ni nos lo publican, porque no nos lo publican, eso desde luego. Entonces, esto ha sido una lucha de David contra Goliat. Es casi imposible. Es decir, yo me acuerdo de los días que hemos ido al Tribunal Superior de Justicia, que estaba DCN, Chamartín y todos con unos trajes azules, con un montón de... y nosotros. Y entonces, claro, la disparidad de a quién te enfrentas, quién somos, es absolutamente brutal. Entonces, todo esto ha ido relacionado con todo unos medios y una narrativa de lo que es la operación Chamartín, que es desde la super maqueta esa color rosa que hicieron y todo lo que han ido haciendo y lo que siguen haciendo. Es decir, sabemos que al día de hoy están llamando a los vecinos para contarles la bonanza de lo que va a ser la operación Chamartín y qué van a ser los edificios. Es decir, que ahora mismo estén contando a los vecinos cómo van a ser los edificios, que si van a ser sostenibles y que se van a hacer con biomasa o la van a hacer de esta forma o de esta otra. Es decir, se están gastando un dinero, o sea, absolutamente increíble, pero al día de hoy la realidad es que no hay nada. O sea, es decir, lo más cerca que está es la unidad de ejecución de las tablas, el borde de las tablas, esa unidad de ejecución que está al fondo a la derecha, que esa es la que ahora mismo han dicho que van a hacer la iniciativa. Es un proceso de planeamiento que formular la iniciativa es como, vamos, o sea, estar en el punto 000. Entonces, digamos que hay toda una relación de fuerzas absolutamente desigual. Y aparte de lo que ha comentado Luis, de decir, de cuando DCN dijo voy a denunciar al ayuntamiento, que nosotros entendemos que iba a tener poca capacidad, digamos, de luego tener que resarcir de dinero, porque, digamos, son convenios que se han ido firmando y tal, y tampoco había mucho dinero por medio para, digamos, sí cabría, pero no era una cosa que el ayuntamiento no podía afrontar. Lo que sí entendemos es que la fuerza económica ha sido brutal para este ayuntamiento y lo siguen siendo para todos. Es decir, que tienen mucha fuerza y es una batalla muy desigual y una economía muy desigual. Es una economía de que estamos hablando de derecho a la ciudad y de tener parques y jardines y columpios, a estar hablando de activos inmobiliarios. Es decir, que es que el lenguaje de uno y otros es un abismal. Una cosa, yo creo que después del ayuntamiento de Manuela Carmena y todo eso, cuando no hace mucho que se puso el movimiento, todo el movimiento vecinal y todas esas cosas y eso, que fue cuando se escribieron todas las escribimos todo y eso, lo pararon, ¿no? Ganamos en un momento dado, ¿no? No hubo un momento en que... Lo que hubo es que el plan, vamos a ver, cuando entra el Ayuntamiento del Cambio, o sea, de Manuela Carmena, en ese momento coincide, por un lado, que el Ayuntamiento dice, bueno, vamos a parar el proyecto, que el plan parcial, que estaba en tramitación, que se estaba aprobando, que era el tercer plan parcial que se tramitaba de la operación Chamartín, que estaba a punto de aprobarse y tal. Y a poco tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo tumba porque ese plan parcial incumplía la ley de las 3 alturas de Esperanza Aguirre, es decir, lo tumban y entonces en ese momento se encuentra el Ayuntamiento de Madrid con la gran oportunidad de que no hay nada, es decir, de que puede empezar prácticamente desde cero. Es decir, la herencia, que era el plan parcial de la época de Botella, que era el plan parcial de uno de los de Ezquiaga, el tercer plan parcial que había hecho, este plan parcial se tumba, que se llamaba la prolongación de la Castellana, yo creo todavía, porque no sé,
Bueno, y entonces el ayuntamiento es cuando empieza a hacer una nueva propuesta con esas mesas participativas y hacen la propuesta de Madrid Puerta Norte. Una puntualización nada más respecto al tema de los tribunales también. Pero perdona, Luis, yo es que digo una cosa mucho más reciente. ¿Más reciente? Sí, que hubo un momento en que parecía que sí, que se había ganado y que no podían hacerlo y no sé, ¿no? No, porque lo que hicimos en la aprobación inicial, lo que se hizo fue lo de las 5.000 o 6.000 alegaciones que se presentaron, que eso fue mucho movimiento ciudadano. Luego se aprobó provisionalmente y luego definitivamente. Es que no ha habido negociación. No ha habido y luego lo que ha habido son los recursos, pero ya no ha habido nada. El ayuntamiento de Manuela Carmen en ese momento decide que ya no hay participación y se negocia solamente con DCN y con Fomento y se hace un nuevo proyecto. Sí. Solamente quería matizar una cosita para esta persona. De los reversionistas, puede ser que sea lo de los reversionistas porque, a ver, la operación Chamartín, digamos, el suelo de la operación Chamartín se expropia ese suelo, o sea, es un suelo expropiado, o sea, que es que esto tiene mucha historia. Es un suelo que se expropia para hacer Chamartín y todas las vías ferroviarias. Entonces, eso, la calificación que tiene es de sistema general, que es como un equipamiento a lo grande que es para toda la ciudad, por decirlo de alguna forma. Entonces, que es del Estado. Entonces, cuando empieza la operación Chamartín, todos a los que expropiaron pedían la reversión. Es decir, si tú vas a usar ese suelo que has expropiado para otro fin, como propietario tienes derecho a pedir la reversión. Entonces, casi todos los propietarios de suelo se unieron para pedir la reversión. Pero lo perdieron. Eso lo perdieron los reversionistas. Estuvieron a un tris porque había una sentencia de uno, luego no sé qué, y lo terminaron perdiendo. Entonces, esa es otra de las cosas también que, bueno, que es lo que ha pasado en todo este proceso. Es que esto también, la historia de la operación Chamartín, por eso les recomendamos el libro. Es que es muy larga, muy compleja. Incluso les voy a recomendar otro libro. Es decir, si quieren entrar en los detalles, digamos, de la política, porque nuestro libro está más orientado al urbanismo, es decir, nosotros creo que hemos intentado hacer un libro sobre urbanismo, más que sobre politiquillas y tal, pero en la historia de la operación Chamartín hay modificaciones de leyes estatales para favorecer la operación, y hay una modificación de la ley de inversión. Es decir, hay una modificación que está documentada y nosotros la mencionamos. El que la analiza a fondo es el otro libro que yo les mencionaba de Jesús Espelosín, que ha hecho 2 libros ya sobre la operación Chamartín y sobre todo enfocado a los temas de la política, las negociaciones, los chanchullos. La operación Chamartín está jalonada de chanchullos, pero incluso desde el punto de leyes. Y hay una disposición que aparece en una especie de, no recuerdo bien, metido como con calzador en otra ley, se favorece que los... Bueno, es muy complejo porque es un tema, son términos muy complejos jurídicos, pero donde se permite la desafección de terrenos al uso no sé qué, negando o cortocircuitando las posibilidades de reversión si no han transcurrido más, o se han transcurrido más de no sé qué años. Con lo cual, hay una ley que se hace para facilitar que la operación Chamartín no tenga cargas de reversión, que todavía no sé si es definitivo o no, porque creo que todavía hay algunos... No, solo le iba a decir a este señor que ha preguntado sobre los temas jurídicos, como detalle, para que se sepa también cómo es la lucha de David contra Goliat, no solamente en el tema mediático, político, cuando no eres un partido político, cuando no tienes medios de comunicación, sino que en los tribunales también, por ejemplo, el Club de Debates Urbanos, que fue, como nosotros, demandante contra la aprobación definitiva, al Club de Debates Urbanos le han cascado 12.000 euros de costas. Es decir, no solamente ha perdido, y nosotros no hemos tenido costas porque se solicitó la justicia gratuita, que en algunas ocasiones te la conceden, y afortunadamente a ecologistas nos la concedieron, pero no creo que nos la den siempre, te la pueden dar, es digamos, discrecional. Y en el Club de Debates Urbanos no solamente perdió esa demanda, y no solamente ha tenido que pagar a sus abogados, o lo que haya tenido, y el esfuerzo de hacer todas esas demandas y esos documentos y tal, sino que además le han cascado 12.000 euros de costas. Con lo cual, la justicia
no es siempre un camino de rosas, ¿no? Y eso impide que el Club de Debates Urbanos no recurra en casación porque no pueden económicamente. Es decir, que esto es para hacérselo mirar como democracia, ¿no? Solo quería hablar de lo peligroso de realmente que está siendo esto de la zona verde, de la losa transformada en zona verde, porque en efecto no solo vemos en Mende Álvaro, a nuestra asociación nos llegan muchos temas que afectan al patrimonio. Nos ha llegado ya un proyecto que supongo no se atreverán a llevar, pero un proyecto para construir un Carrefour subterráneo en el Retiro, el Parque del Retiro, pegado a la calle de Alcalá. O sea, un absoluto disparate que no se atrevan a llevar, pero que claro, si el criterio es que una losa, la cubierta puede ser zona verde, tú excavas, construyes un Carrefour y encima haces una zona verde. Ese era un proyecto, yo creo, absurdo, pero los promotores están intentando ver esas cosas, pero nos ha llegado uno absolutamente desarrollado. Los dueños del terreno de las Damas Apostólicas, declarado bien de interés patrimonial, las últimas huertas que quedaban en Chamartín, protegidas, llegaron a presentar un proyecto en el que construían absolutamente toda la parcela y todos los tejados los transformaban en zona verde. Y decían que así salvaban las huertas y que las Damas Apostólicas se podía respetar. Curiosamente, ese proyecto pasó un primer filtro de la Comisión de Patrimonio y solo en una segunda opción, a pesar de ser bien de interés patrimonial, fue tumbado. O sea, el precedente que supone esto quiere decir que de repente nos pueden construir un parque y decir, bueno, pero la cubierta la hemos puesto arriba, el jardín ahora está arriba, ustedes suben al ascensor y ahí tiene el parque. O sea, que es una cosa terrible, este de suelo, de losa, que se pueda computar como zona verde. Y luego también otra cosa que tenemos que hacer es que cuando vemos eso que llamamos terrenos degradados tenemos que cambiar el chip. Muchas veces los parques son zonas medioambientalmente muy pobres, con 4 o 5 especies de animales, de plantas y césped. Los vemos muy bonitos, están cuidados, están verdes, paseamos, pero en realidad hay plátanos, castaños y césped. En una zona de esta salvaje hay cientos de especies botánicas. Viven miles de insectos distintos que en los parques no encuentran sustento porque tienen muy pocas especies sobre las que vivir. Eso es una cosa que en Europa ya está cambiando por completo el concepto de los parques. O sea, los parques se están naturalizando, porque los parques en realidad son creaciones artificiales. Es una sopa hecha en casa o una sopa de bote. O sea, pues eso es un poco un parque. Un parque no es una zona rica medioambientalmente. Es una zona verde bonita, vistosa para nosotros, o sea, nos gustan, pero tendremos que aceptar que los parques tienen que naturalizarse. Y eso supone admitir, pues, por ejemplo, las malas hierbas, que las hemos llamado absurdamente malas hierbas, como si tuviesen la culpa de algo, son hierbas espontáneas, sin más. Y esas hierbas pues son especies. Ahí probablemente crecen muchas especies autóctonas y especies propias del territorio en el que están, y cuando se construya ese parque, que se hará sobre la losa, serán todo especies que no son autóctonas, artificialmente regadas, bonsáis, porque en realidad nunca un árbol va a poder crecer en condiciones adecuadas sobre una losa, serán árboles pequeños. En realidad tenemos ya un ejemplo cerca, está el Jardín de las Cuatro Torres. El Jardín de las Cuatro Torres no es un verdadero jardín, si no miran ustedes hay muchas jardineras, muchos juegos, muchas cosas decorativas, muchos bancos, muchas tonterías para disimular que está sobre un aparcamiento y por lo tanto no pueden plantar árboles de verdad de gran tamaño. Eso es lo que, en esas imágenes rarísimas, para mí las imágenes esas, la primera imagen que sacáis de cómo es la operación Chamartín, a mí me sorprende que se pueda vender algo con esa imagen, que me parece más una distopía que una utopía. O sea, ver un montón de rascacielos desordenados, que es el resultado de un plan de ordenación, y yo veo esa imagen y digo, ¿cómo tendrá este señor su habitación si eso es lo que ha ordenado ahí? Porque la verdad es que la sensación es de absoluto desorden. Y todo eso nace además de que es la ciudad norteamericana que hemos comido a partir de las películas, que nos ha llegado a transformar, que Dubái es alucinante o Hong Kong es alucinante, cuando en realidad son lugares realmente más bien espeluznantes. Antes las ciudades bonitas eran en Viena, Roma o París, ahora no, ahora nos venden estas, y que además nace de que en Estados Unidos no había regulación. Las ciudades norteamericanas no tienen regulación hasta muy tarde. En realidad el que tenía un terreno podía construir a la altura que le diese la gana siempre que tuviese medios técnicos y dinero para hacerlo. Curiosamente, las primeras regulaciones de las ciudades americanas nacen precisamente por los problemas de mercado que genera la construcción de los rascacielos, porque un rascacielos suponía que cuando surgió un rascacielos muy grande bajaba el precio de toda la zona de alrededor, porque de repente aumentaba demasiado el sueldo de oficinas en una zona. Aquí vemos lo que habéis dicho, también me parece muy interesante, de cómo no se ha leído el territorio previamente. Esas conducciones del canal podían haber sido perfectamente el recorrido ecológico que tendría que haber llevado hacia el norte. Fíjense, somos ese barrio de San Cristóbal hecho para los conductores y los que trabajan para la MT, que tenían al lado las cocheras, que ahora esas cocheras se van a ir no sabemos dónde, pero que va a suponer que toda esa gente ya no va a vivir al lado de su puesto de trabajo, van a tener que trasladarse, con lo que supone de traslados todo esto. O sea, supone una serie de cosas de no leer lo que hay ahí para intentar adoptarlo. No, te adaptas a ello adoptándolo, asumiendo que está ahí, pues
pues dice, bueno, pues vamos a partir de estos puntos de partida. De hecho, lo de las ermitas era delirante, trasladaban las ermitas, trasladaban una ermita del siglo XVI, imposible trasladar porque era mampistería, cuando podían haber creado una zona verde alrededor, que es lo que hicieron al final. Y dices, es que no tiene ningún sentido no tener en cuenta que hay dos ermitas históricas que además están protegidas. Más que una ermita, pues como las zonas verdes, hay que también leerlo de otra manera. Una ermita es eso, el lugar donde ha sido romería durante 5 siglos. Si la trasladas es como si trasladas una calzada romana, no tiene sentido. La calzada romana, lo interesante es que nos dice por dónde iban los romanos. Si la llevamos a otro sitio ya no nos dice nada, no son más que losas. Pues esto pasaba un poco lo mismo. Entonces quiero decir que realmente es curiosa la falta de sensibilidad con que se ha abordado toda esta siempre partiendo de ir aumentando la edificabilidad para aumentar el beneficio económico, porque realmente los primeros proyectos, incluso los de Bofill, tenían menos edificabilidad. La maqueta de Duch yo la conozco mucho porque hacía los stands del banco del BBVA y la llevábamos en las ferias inmobiliarias, y esa maqueta cada vez parecía más rascacielos. O sea, era una maqueta que se iba densificando porque todo es una cuestión de beneficio económico. El Estado quiere sacar el máximo beneficio, el BBVA quiere sacar el máximo beneficio y todos están pues hinchándonos, en vez de decir la ciudad que necesitamos nosotros, no, la ciudad que necesitan sus cuentas, y eso es lo que están haciendo la Operación Chamartín. Allí atrás, ¿no querías comentar algo? Ah, vale. No, es que no sabía, creía que habías alzado la voz. Vale. Aprovecho en la misma línea que creo que Madrid es una ciudad ahora mismo que se enfrenta a la loberegué de la noche, ¿no? Quiero decir que es una ciudad en la que el espacio verde es maldito, está por las administraciones públicas, está amenazado muy seriamente, y que al fin y al cabo lo que le queda a Madrid es algo así como antiguamente se decía el realengo, ¿no? Es decir, que tenemos un arco verde que es Casa de Campo, Monte del Pardo y tal, y que gracias a que no se puede tocar, pues porque viene de lejos, de propiedades de la monarquía, de la corona y tal. O sea que el panorama de Madrid es francamente salvaje. Hay otra losa prevista, parece ser, para el puente de Ventas, llamémoslo así, el puente de Ventas y tal, el asunto de la otra losa de la Nacional 5 de todo el barrio de Batán y tal, que también es tenebroso, francamente, porque es que uno pone ahí ponerse un geranio y eso es zona verde. Es que es así. O sea, es que en Madrid la zona verde es una, y entonces no le auguro a Madrid mucho futuro, francamente, ¿no? Sí, sí. Yo estudié 8 años en el Batán. Sí. Yo estoy, Colegio San Buenaventura. Yo sé de esas casas. Vamos a ver, de esas casas. ¿De las del Batán dices? Sí, que yo, Sí, mi infancia, yo soy del Batán. Sí. Y corríamos por la Casa Campo, felizmente, claro. Sí. Porque al otro lado. Vamos a ver, las casas colindantes con lo que es la autopista, que siempre la he conocido, lo que hay que hacer, por favor, es demolerlas y tirarlas. Igual que el barrio del Pilar, del cual yo soy vecino. Yo no soy de Minasierra, soy del barrio del Pilar. Sí. Lo que hay que hacer es tirar todas las casas de la zona de Madrid. Es decir, que Madrid tiene muchos problemas. Y seguramente por la carga política que supone, hay que soterrar la 5, se hace cosas que no se debían de hacer, que es tirar esas casas, que no tienen calefacción, que las conozco. O sea, uno ha nacido donde ha nacido, y yo sé de dónde vengo. Entonces, lo que hace falta a lo mejor también es acercar a los madrileños, que por cierto, tampoco soy de Madrid, felizmente, nací en Mahón, un sitio chulo, ¿eh? Un sitio chulo ahora, que alguien ha metido muchísimo dinero. Cuando yo salí, mi padre me trae a Madrid para triunfar. O sea, yo digo que lo de la ciudad da muchas vueltas. Madrid es una ciudad absolutamente maravillosa, que tiene un montón de... Yo estoy encantado de esta ciudad. Lo que hace falta también es que creamos un poquito en ella. Entonces, soterrar la 5, una absoluta estupidez. Hay que demoler esas casas con sentido común, hacer nuevas casas, más alejadas. O sea, seguro, estoy seguro. Seguro, pero no por nada, sino porque yo soy del Batán también.
la ley del suelo, para que sea urbano, te define una serie de, digamos, de parámetros. La ley del suelo de la Comunidad de Madrid te fija una serie de parámetros para declarar un suelo como urbano, y ese lo incumple. Pero lo que sí es cierto es que si tú te vas por Zapaladores, hay una zona que va un vial, que es donde está toda, si no lo conocemos solo, como ves bastante bien, donde está toda la zona de la El Chabola, que hay una zona al final del todo, que es la que estaban las antiguas naves absolutamente derruidas y que da y que es lo que da contra la tapia de lo que es las zonas de Renfe. Y que luego al final está el nudo, que es por el que pasas a Las Tablas y a Montecarmelo, esas dos, eso de ahí. Toda la zona de intersticio, que es donde realmente se hace la operación Chamartín, esa zona no, digamos, cumple los parámetros de la ley del suelo para hacer suelo urbano. El acintado de calle, el tener no sé cuántos de el agua, bueno, es decir, ahora mismo no me lo sé de memoria, pero es decir, los servicios urbanísticos, estar construido, no sé qué, no sé cuánto. No cumple ninguna de eso las no dos. lo cumple. Entonces, nosotros, digamos, como urbanistas, digamos, apelamos a lo que tiene que ser la ley del suelo y a los criterios que son absolutamente de justicia para todos, porque si la ley la aplicas de una forma diferente para unos o para otros, pues es bastante complicado para todos, pero y sea cualquier ámbito de la justicia. O sea, eso desde... Entonces, eso, digamos que para nosotros es importante. Y entonces... Bueno, no, pero vamos... Hemos hablado de la potencialidad. La potencialidad. Y luego hay una cosa que te podrá resultar de risa, pero un medio... Déjalo. No, pero vamos, te podrá resultar... La huerta, sí. Y te... Claro. No te mosques. Déjalo, no te mosques. No. Mira, yo entiendo que vivas al lado y que quieras, y vamos, estás en tu derecho, pero, y me parece muy bien que, digamos, estés por una actuación, digamos, la que sea. O sea, que sí, sí, te entendemos. Claro, sí, pero que a lo que vamos es que desde el punto de vista nuestro y defendiendo además el territorio y defendiendo a la ciudadanía, es decir, que las defendemos en todo el entorno y no que no negamos, es decir, pensamos que eso tiene una potencialidad. Y lo que decía Alberto, de decir que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver eriales, los eriales a lo mejor tienen un valor medioambiental mucho mayor que lo que pueda tener una zona verde, porque no tiene la calidad, digamos, entrópica y de valoración, digamos, de todo lo que es medioambiental. Te podrás reír, pero es que ¿quién ha ido hoy a los terrenos? Ayer o antes de ayer ha ido, vosotros habéis ido, porque hay una serie de plantas que tienen una serie de valores que las tienen allí, pero no las tienen en otro lado de Madrid. Bueno, pues es que eso también es bueno saberlo. Es decir, que, bueno, pues es importante conocer el territorio y las potencialidades que tiene. ¿Y que hay que hacer algo? Nos volvemos a decir lo mismo, es decir, que sí, que hay que hacer algo. La historia es cómo y cuánto. Es decir, eso lo tenemos clarísimo, pero eso lo decimos para esto como lo decimos para cualquier otro sitio. Es decir, no vamos a negar, digamos, la mejora de la ciudad. Y como dices tú, Madrid tiene muchas aristas, tiene unas cosas buenas y otras cosas malas. Pues fijémonos en las buenas y repitamos las buenas actuaciones, lo que se llama las buenas prácticas. No hay por qué inventar otras cosas. Oye, perdón, un segundo nada más respecto a la clasificación del suelo. Es decir, más allá de los valores ambientales, que los hay y son de distintos tipos, pero el libro además no trata solamente de aspectos ambientales, se ha hecho entre varios porque cada uno ha estudiado más unos aspectos que otros. O sea, que lo interesante de esta operación es por la escala que tiene y por la cantidad de aspectos a los que afecta,
es necesario que intervenga gente que tiene distintos saberes, ¿no? Pero en el tema legal de qué clase de suelo es, todo ese ámbito al norte de la M30, aunque parezca que hay esto o lo otro, lo ocupado por edificaciones y por infraestructuras no llega al 20%. Por tanto, todo ese suelo al norte de la M30 no cumple la condición de suelo urbano por la ley, porque tendría que haber, por ocupación tendría que haber como 2/3 de ocupación, y no lo hay. Entonces, es un suelo que da para más de un plan parcial, porque tiene una extensión tan grande que, vamos, en muchísimos otros casos se han admitido recursos considerando, y los tribunales han dado la razón, cuando un suelo no tiene infraestructuras. Es más, lo único que hay de cierta entidad, que es el polígono Malmea, que podría mantenerse, digo, bueno, este ámbito podría ser urbano, mejorando las condiciones, porque ahí sí que hay empleos y edificaciones, pero eso es el único núcleo que podría ser urbano, pero que da la casualidad que lo borran, lo desaparecen. En el momento que desaparecen sus infraestructuras, sus edificaciones, ya no podemos decir que ese suelo es urbano. Pero que eso se elimina, y si se elimina quiere decir que ya los servicios urbanísticos no cuentan, porque se borran. Podría ser urbano. Mira este plano. En este plano tienes el polígono de Malmea con su urbanización y la ordenación que borra y cambia absolutamente. Entonces está muy bien, usted se carga ese polígono, pues hágame un plan parcial, porque eso es suelo urbanizable. Si usted no va a utilizar la infraestructura que ya existe, no existe esa infraestructura a efectos urbanísticos. Por lo tanto, eso es suelo urbanizable. Toda la infraestructura es verde. Habrá que hacer algo, esperemos que se pueda hacer. Sí. No, la MT no va a sacar dinero, la MT va a perder. La MT va a perder enorme. La MT no va a sacar dinero porque va a tener que trasladar las instalaciones y nos va a costar un montón de dinero, porque cada autobús va a tener que recorrer bastantes más kilómetros para llegar a las cocheras. Pues no, de eso nada. Son muy espabilados defendiendo los intereses del BBVA. Ahí sí son espabilados. Defendiendo nuestros intereses, en este caso, no. En este caso, yo no. Lo que creo es que... Perdona, ¿sabes que el dinero que teóricamente tiene que pagar BBVA cuando decida pagarlo, porque hasta que mientras que no se firmen las escrituras, y las escrituras no sabemos cuándo se firmarán, porque como decía Aurora, hay muchos problemas registrales con los terrenos de... Bueno, pues cuando se firme, si sabéis,
que el acuerdo es que se paga a 20 años. Es decir, Adif financia al BBVA. Por lo tanto, aquí el negocio es el de BBVA, no hay más negocios. Ni MT, ni Adif, ni nadie. Aquí, y de hecho, Adif ya tiene su proyecto para la reforma de la estación, aparte de que está reformando las vías constantemente, y como sabéis, ahí hay obras constantes. Me parece que decías tú que estás haciendo obras ahí, ¿no? Como dijeron. Es decir, pero está sacando un concurso internacional para la nueva estación sin esperar nada, porque Adif no espera, porque Adif tiene que hacer sus inversiones. Por lo tanto, que seamos claros, aquí el único que quiere y que va a hacer supuestamente el negocio, ya veremos cuándo lo hace, es el BBVA, y punto. Los demás perdemos dinero y perdemos calidad de vida, perdemos ciudad, perdemos muchas cosas. Sí, la verdad es que... Bueno, oye. Creo que debes ir a hacer replantaciones a ese espacio que no te gusta. Tienes que coger a todos los niños de Fuencarral, a todos los niños de Begoña y hacer replantaciones en esa zona, porque Chamartín, o en la cementera, no, la cementera también, no. porque Chamartín vamos a ser muy viejitos y no lo vamos a ver. Con lo cual yo creo que si eso no lo quieres tener, deberíais de hacer plantaciones con los niños. Bueno, gracias, muy interesante. Pues nada, y gracias a vosotros. encantadísimo de que hayas estado aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.